Se propone estudiar esta función. Lo que proponemos para estudiar esta función es seguir estos pasos. Como este video no es de teoría, simplemente vamos a seguir estos pasos de manera práctica para resolver esta función. No es tan importante el orden como si es que sepan resolverlo uno a uno de manera correcta, utilizando límites y notación de intervalo. Lo que sucederá finalmente es que nosotros seremos capaces de graficar esta función habiendo encontrado ciertos puntos notables o puntos críticos y qué sucede en los intervalos entre esos puntos. El dominio de esta función son todos los valores de x en los reales, excepto aquellos en los que la función no admita un resultado. En este caso solamente tenemos problema en esta cuenta de división. Si yo acá pongo un 3, 3 menos 3 me da 0. 3 dividido 0 no existe, no se puede resolver, díganle como quieran. Entonces acá voy a encontrar una discontinuidad en la función. Ya sabemos que existe un punto de discontinuidad en x igual a 3. Ahora lo que vamos a hacer es evaluar los límites en las inmediaciones de x igual a 3 y vamos a ver qué es lo que sucede. Si yo puedo salvar esa discontinuidad con algún artilugio matemático, entonces voy a ver que es una continuidad evitable de cierta especie y voy a poder caracterizarla de esa manera. Y si no la puedo salvar, entonces voy a decir que es una discontinuidad inevitable y quizá lo más probable es que exista una asíntota vertical si eso sucede. Entonces vamos con eso. Estudiamos qué sucede en las inmediaciones del 3, por eso calculamos el límite de la función cuando x tiende a 3 y lo hacemos por izquierda. Yo uso el signo menos para poner acá arriba que vengo por izquierda y lo vamos a hacer también por derecha. ¿Cómo razono acá? Tenemos que tener bien en claro, primero, que cuando yo divido un número por otro muy chiquitito, ahora vamos a ver por qué hablo de dividir por un número muy chiquitito, entonces este número se hace muy grande. Ese conocimiento lo tienen que tener bien claro. Cuando yo divido un número por otro muy chico, entonces el resultado es muy alto. Cuando digo muy chico me refiero a un número entre 0 y 1, o 0 y menos 1. Cuando me acerco a 3 por izquierda, muy cerquita del 3, por ejemplo 2,8, 2,7, 2,9, 2,95, 2,99, lo más cerquita del 9 posible, entonces me va a quedar 3 menos un número más chico que 3, por lo tanto esto va a ser positivo. 3 dividido un número muy chiquitito positivo, es positivo dividido positivo, me queda positivo, y además se me hace un número muy grande. ¿Qué grande? Todo lo grande que yo quiera, a medida que me acerque al 3. Entonces esto tiende a infinito. Esa es la manera en la que se razona. El límite de la función cuando x tiende a 3 por derecha, yo uso el signo más para decir que vengo por derecha, lo calculamos de manera semejante a que calculamos recién. Nada más que en este caso, como vengo por derecha, el número es más grande que 3. Entonces 3 menos un número más grande me va a dar un número negativo. Entonces acá yo voy a tener 3 dividido un número negativo, positivo por negativo, por la regla de los signos me va a dar negativo. El resultado siempre va a ser negativo. Y otra vez, como el número va a ser muy chiquitito, entre 0 y menos 1, es decir, menos 0, algo, menos 0,0001, entonces el resultado este va a ser muy grande y negativo. Por lo tanto es menos infinito. Como es negativo también se puede pensar como que es muy chiquito, pero vamos a utilizar el término muy chiquito para números que sean 0, algo. Entonces nos quedamos menos infinito. No dije recién qué pasaba con este término. La realidad es que como yo me estoy acercando mucho a 3, entonces esto va a ser casi un 3 por 3. 3 por 3, 9. Entonces este término, tranquilamente yo lo podría hacer tomar el valor de 9. Porque si acá yo elijo 2,999, entonces voy a hacer 3 por 2,999, es casi 3. Entonces simplemente para simplificarlo puedo hacer 3 por 3, 9. La realidad es que en los dos casos acá, frente a un número tan alto positivo,
yo le resto 9 y ni se entera, porque acá estamos hablando de un número sumamente grande. Lo mismo para este caso, frente a un número negativo en el infinito, restarle 9, bueno, en este caso peor todavía. ¿Cuál es el resultado? Finalmente, el límite de la función de cuando x tiende a 3 por izquierda es infinito, y el límite de la función cuando x tiende a 3 por derecha es menos infinito. Para estudiar el crecimiento de la función, tenemos que calcular la derivada de la función, después igualarla a 0 y ver cuándo hay cambios de signo en la derivada. Los cambios de signo en la derivada indican probablemente cambio de crecimiento. A mí me gusta verlo por pasos, siempre lo más desmenuzado posible, así si después al finalizar el procedimiento encuentro algún error, me es más fácil recuperar lo que hice e identificar dónde me equivoqué. La derivada de la función la puedo escribir así. F' de x es igual a, escribo la función y pongo que voy a calcular su derivada. La derivada de una resta es la resta de las derivadas. Es decir, que yo puedo calcular la derivada de esta y restarle la derivada de esta. Lo voy a pensar de esa manera. Entonces queda escrito de esta manera. Cuando tengo una x en el denominador, a mí me gusta escribirlo de esta otra manera. Si yo pongo el mismo exponente negativo, es lo mismo que si esto estuviera dividiendo. Es otra propiedad matemática. Yo uso siempre propiedades matemáticas. No es la idea de este video enseñarlas. Así que simplemente voy a operar. Para resolver esta parte, bajo el menos 1. Me va a quedar menos 1 por 3 utilizando reglas de polinomios, en este caso. Bajo el exponente y le resto 1 a ese mismo exponente. Y ese va a ser el resultado de mi derivada. Y en este caso, hago algo semejante, pero me queda x a la 0, que es 1, y me va a quedar solamente la 3. La derivada me quedaría de esta manera. Como utilicé la regla de la cadena, me quedó una multiplicación por menos 1. Yo siempre lo digo, la derivada de lo de afuera por la derivada de lo de adentro. Entonces bajé el menos 1 utilizando regla de polinomios, y después dentro de este paréntesis también tengo que derivarlo y multiplicar el resultado de esa derivación por la derivación anterior. Insisto, como este video no se propone explicar a derivar, entonces no me voy a frenar mucho. Si ustedes no saben derivar, entonces tenemos otros videos para poder compartírselos. Este es el resultado final de la derivada y lo voy a desarrollar. Otra aclaración pertinente es que yo hasta este punto tranquilamente podría haber sacado factor común y seguramente podría haber utilizado otras propiedades matemáticas. Tengo que igualar la derivada a 0 para encontrar los puntos críticos y saber cuándo cambio de una función creciente a una función decreciente. Y bueno, y ahora razono, tengo dos términos, este término y este término. Arriba tengo un 3 y acá también tengo un 3 restando. Entonces yo sé que cuando el denominador valga 1, esto me va a quedar 3 dividido 1, 3, 3 menos 3, 0. Entonces voy a buscar todas las opciones en las que el denominador valga 1 para que la derivada se me anule. Y esto sucede para x igual a 2 y para x igual a 4. Ustedes piénsenlo todo lo que lo tengan que pensar, yo lo vi enseguida. De todas maneras, todo esto es lo que tu mente tiene que estar pensando. Todo esto que yo expresé recién, que parecía tan sencillo, que acá yo identifiqué un 3, que hay una resta con un 3, que separen términos, que el denominador tiene que valer 1. Son todas propiedades matemáticas que voy utilizando en mi cabeza y que ustedes tienen que manejarlas correctamente, de la manera lo más hábilmente posible para poder desarrollarlo. Entonces, la derivada se anula para estos dos puntos. Ahora, yo sé que antes del 2, la derivada va a estar o bien creciendo o bien decreciendo. Después del 2, la derivada va a estar o bien creciendo o bien decreciendo, pero va a tener un cambio respecto del anterior. Después del 2 tenemos que considerar que había un punto de discontinuidad en 3. Entonces, ojo con eso. En x igual a 3 hay un punto de discontinuidad, entonces de 2 a 3, en ese intervalo, a la función le va a estar pasando algo. Después se va a chocar con una discontinuidad
y probablemente cambie su comportamiento. Entonces yo tengo que estudiar qué pasa acá, qué pasa acá, qué pasa acá y qué pasa acá en todos esos intervalos. ¿Qué voy a hacer? Bueno, una manera para saber si la derivada va a ser positiva o negativa es elegir un punto anterior a 2, elegir un punto entre 2 y 3, elegir un punto entre 3 y 4 y elegir un punto superior a 4. Calcularlo en la derivada y fijarme si es positiva o negativa. Si es positiva es creciente, si es negativa entonces la función original es decreciente. Estos son los resultados. Yo elegí x1, 2,5, 3,5 y 5, cada punto perteneciente a cada uno de los intervalos que dijimos hoy, y estos son los resultados. No importa tanto el número, pero sí el signo. Acá esto es negativo, acá es positiva, la derivada, ¿no? Derivada negativa, derivada positiva, derivada positiva, derivada negativa. Después de hacer mi estudio con la primer derivada, encontré que en x igual a 2, había un mínimo y en x igual a 4 había un máximo por los cambios en los signos de la derivada. Entonces reemplazo estos valores de a1 en la función original y encuentro cuánto vale la coordenada y cuando x vale esto en la función original. Después de calcular encuentro que la función original en 2 vale menos 3 y la función original en 4, en x igual 4, vale menos 15. Según el análisis que acabamos de hacer con la primera derivada, yo ya tengo indicios de cómo va a resultar esta función graficada. En el intervalo menos infinito 2, la derivada de la función me dio negativa, entonces la función original va a ser decreciente. No sabemos bien desde dónde hasta dónde hay que valor exacto. En el intervalo 3, la derivada de la función me dio positivo, entonces va a ser creciente. Y sigo pensando de la misma manera para el resto. En el 3, 4 me dio positivo, así que va a ser creciente. Y en el 4 infinito me dio negativo, así que la función original va a ser decreciente. Obviamente esto lo vamos a emprolijar y vamos a conocer otros puntos ahora, pero la idea está, y les muestro esto porque aunque no hace falta dibujarlo, sí tiene que estar en la cabeza de ustedes. Eso es lo importante. Que lleguen a la comprensión de lo que estamos haciendo. ¿Por qué calculamos la derivada y establecemos estos intervalos? Y esto seguimos con el estudio de la concavidad. La concavidad se estudia con la segunda derivada, calculándola, igualándola a 0 y calculando cuándo es positiva y cuándo es negativa. Para calcular la segunda derivada, tomamos la primera derivada y la derivamos. Y en este punto les comparto un comentario. En principio yo dije que íbamos a igualar la segunda derivada a 0. ¿Por qué? Porque entonces íbamos a saber alrededor de qué punto yo tengo que la segunda derivada es negativa o que la segunda derivada es positiva, mirando a la izquierda o a la derecha, de ese valor para el cual la segunda derivada se me anula. Pero en este caso no se me anula nunca. Y sin embargo, sí puedo ver que en algunos puntos, para algunos valores de x, en cierto intervalo, la segunda derivada es negativa y en otro intervalo la segunda derivada es positiva. Y eso es lo que me interesa en este caso. Como tengo una potencia impar, no me convierte todo lo que está dentro del paréntesis en positivo, como sí sucede con las potencias pares. Entonces voy a ver para qué valores el paréntesis es negativo, porque para los valores en los que el paréntesis es negativo, toda la función segunda, derivada segunda, va a ser negativa. Y para los valores en los que el denominador es positivo, toda la segunda derivada va a ser positiva. Y eso lo encontramos cuando x es mayor que 3 o menor que 3. Cuando x es mayor que 3, la segunda derivada es negativa. Y cuando x es menor que 3, incluso los números negativos, la segunda derivada es positiva. Finalizamos diciendo, si la segunda derivada es negativa, entonces la función va a ser cóncava hacia abajo. Por el contrario, si la segunda derivada es positiva, la función original va a ser cóncava hacia arriba. Para pulir un poco las conclusiones que sacamos calculando la primera derivada y la segunda derivada, obtenemos los límites en el infinito. Esto nos va a dar una idea desde dónde y hacia dónde va nuestra función. En este caso tenemos el límite de la función original cuando x tiende a infinito. Y lo que nosotros tenemos que pensar acá, o en este caso en particular por lo menos, es simplemente la idea de qué es lo que está pasando con cada término cuando x tiende a infinito. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cuando este valor es muy grande, esto tiende a 0. Prueben ustedes con la calculadora, si quieren pongan acá 1.000.000 y van a ver que 3 dividido menos 1.000.000 es casi menos 1.000.000. Hay que sumarle 3, pero no va a hacer la diferencia. Y van a ver que este valor se les hace prácticamente 0. Positivo o negativo no importa, es prácticamente 0. Y para un valor sumamente grande, mucho más grande que 1.000.000, todo lo grande que ustedes quieran, este valor decimos que es 0. En este caso, si yo pongo un número muy grande acá, entonces menos 3 por este valor grande positivo, me va a quedar un número grande pero negativo. Entonces esto es menos infinito. Fíjense que no hay que calcular nada, hay que interpretar lo que está sucediendo en el infinito.
con las operaciones matemáticas y propiedades matemáticas, lógicamente. Un número muy grande, positivo o negativo, 3 dividido ese número va a ser 0. Si pongo un número negativo muy grande o muy chiquito, piénsenlo así si quieren, entonces me va a quedar, supónganse menos 1.000.000, entonces me va a quedar menos 3 por menos 1.000.000, me va a quedar un número positivo y me va a quedar muy grande. Entonces esto va a ser más positivo. Y este sería el resultado y la manera de interpretar los límites en el infinito. Calculemos las raíces y la ordenada al origen. Las raíces se encuentran cuando la función se iguala a 0. Y para encontrar los valores para los cuales la función cuadrática se anula, simplemente utilizo Bhaskara. Entonces yo lo resolví y voy a anotar ahora los resultados. Estas son las dos raíces irracionales que encontré utilizando Bhaskara, para los cuales la función se anula. La ordenada al origen es más fácil todavía en este caso. Simplemente tengo que reemplazar 0, donde decía x en mi función original, porque son los valores de la función cuando x vale 0. Entonces reemplazo 3 por 0, 0. Acá me da 0, 3 menos 0, 3. 3 dividido 3, 1. Entonces la ordenada al origen está en la coordenada 0. Ahora sí, tenemos toda la información necesaria, la organizamos en una tabla y estamos listos para graficar, que a mi entender es la parte más divertida de todo este proceso. Pero ahora vamos a poder hacer un gráfico prolijo, ordenado y preciso gracias a todo el análisis o estudio matemático que hicimos anteriormente.